Bueno, entonces estamos grabando la clase, entonces sean ustedes bienvenidos. Bueno, los saludo, me alegra mucho poderlos mirar, aunque sea por aquí. Entonces por aquí tenemos a Justin, está, está Angeli Melo, está Kelly Ibarra, está Kevin Torres, está Laura, Luisa Fernanda, está Pedro, está Sebastián Urresta. Bueno, entonces sean ustedes bienvenidos a la clase. Gracias por atender a este llamado y también los felicito, ¿no? Por dedicar parte de su tiempo para esto. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Listo? El día de hoy, entonces vamos a mirar el tema de funciones. Entonces, en este momento voy a comenzar a compartir mi pantalla. ¿Listo? Entonces no se olviden, por favor, estarán prestos a participar y a preguntar. ¿Listo? Entonces no se olviden que la idea es que pues se explique lo que mejor se pueda. Si no entienden algo, eh, no se vayan a preocupar, tranquilamente me preguntan. ¿Listo? Y si están mis posibilidades, pues les explico. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar el tema de funciones. Listo, muy bien. Entonces, a ver, para comenzar este tema, no se olviden que la clase va hasta las 8:30, ¿no? A las 8:30 terminamos, lo que hayamos logrado avanzar. Bueno, para comenzar entonces aquí el tema de funciones, entonces aquí, por ejemplo, tengo este gráfico y supongamos que este es un conjunto. ¿Listo? Tenemos un conjunto, lo voy a llamar un conjunto A. ¿Listo? Y por acá le voy a llamar este conjunto B. Es un nombre cualquiera. Pero entonces supongamos que este es un conjunto A y este es un conjunto B. Entonces, el conjunto A, en este caso, alguien que me diga, por favor, está formado por qué. ¿Qué hay en el conjunto A? ¿Qué elementos tiene? ¿Aló? Polígonos. ¿Polígonos? Listo, muy bien, esos son polígonos. Y acá tenemos un conjunto B, bueno, un conjunto de números, ¿listo? Ahora, me van a decir ustedes cómo se están relacionando los elementos de acá, estos polígonos, cómo se están relacionando con estos numeritos que están acá. ¿Qué relación se está estableciendo ahí? Los lados. Muy bien, se está contando los lados, ¿cierto? Este tiene 3 lados, entonces va con el 3. Este es un triángulo cualquiera, este parece que fuera un triángulo equilátero, también 3. Este es un 1, 2, 3, 4, 5, un pentágono, 5 lados. Este es bueno, es un cuadrilátero, 1, 2, 3, 4 lados, 4. Este parece que fuera un rombo, tiene 4 lados. Un cuadrado es un rombo, ¿sí? Un cuadrado, cuando usted tiene un cuadrado y usted lo voltea, le queda un rombo. ¿Listo? Bueno. Listo. Por acá, bueno, hay otro polígono que tiene 7 lados, sería un heptágono. Bueno, entonces lo que está haciendo aquí la relación es contar los lados. Entonces, a esa relación, por ejemplo, la podemos llamar una relación F, que consiste en contar el número de lados. ¿Listo? Eso que hemos establecido aquí se llama una función. ¿Listo? Esto se llama una función. Pregunto, por ejemplo, si aquí tenemos un triángulo tiene 3 lados. Si yo dibujo un triángulo, puede ser que el mismo triángulo vaya quizá una flechita y llegue al 4. ¿Puede suceder eso? Que al mismo tiempo un triángulo tenga 3 lados y al mismo tiempo tenga 4 lados. ¿Puede suceder? ¿Sí o no? No. No, ¿no es cierto? Entonces, miren, esa es una característica de las funciones. Cada elemento, este conjunto de aquí se llama el conjunto de partida. ¿Listo? Este conjunto de acá se llama el conjunto de llegada. Cada elemento de partida debe salir una sola flecha. De cada elemento de partida no pueden salir 2 flechas, miren. ¿Listo? En cambio, den cuenta ustedes que en el conjunto de llegada sí pueden llegar 2 flechas. Miren, por ejemplo, a este elemento, al 4, sí le pueden llegar 2 flechas. Miren, hay un polígono, en este caso tiene 4 lados, y hay otro polígono que también tiene 4 lados. ¿Listo? Este parece que fuera un trapecio y este rombo. Ambos tienen 4 lados. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, a este conjunto de partida se le llama el dominio de la función. Dominio. Y a este conjunto de llegada se le llama el codominio. Esos son nombres que les pusieron. Codominio.
¿Listo? El dominio, si esta es una función llamada f, se le llama df, dominio de la función. Y este se le llama cf, codominio de la función. Hay algo más que sucede en el conjunto de llegada que se llama el rango. El rango se lo denota así. Y el rango es solamente al lugar donde le llegan las flechas. En este caso, el rango estaría formado por los elementos 3, estaría el 4, estaría 5, ¿y cuál más? En este caso, ¿cuál sería el rango de esta función? 7. Muy bien, el 7. El rango es a donde llegan las flechas. ¿Listo? El codominio es todo el conjunto de llegada. El rango es solamente donde llegan las flechas. Y el dominio es el conjunto de partida. Eso es una función. ¿Listo? Entonces, voy ahora por acá a la cartilla que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces voy a salirme por aquí y voy a la cartilla que ustedes tienen. A ver, ¿dónde está la cartilla? Por acá. Aquí está. ¿Listo? Espero que estén viendo ustedes la cartilla. Estamos en la página 100. Entonces, vamos a leer la definición de qué es una función. Estamos, según nuestra cartilla, en la página 101. Entonces dice así, mire, sean AB, esto se llama subconjuntos de los reales. Este es un subconjunto, ¿listo? ¿Se acuerdan? Contenido. Sean AB, subconjuntos de los números reales. R representa los números reales. A diferente del conjunto vacío y B diferente del conjunto vacío. O sea que los conjuntos deben tener elementos para poderlos relacionar. Una función f de A hacia B, ¿qué es? Es una relación. O sea, algo que relaciona elementos de un conjunto con otro. Pero debe cumplir una condición. A cada elemento de A, no se olviden, es el conjunto de partida, le hace corresponder ¿cuántos elementos de B? Miren, un único elemento de B. Para tener una función debe cumplir eso. Cuando decimos cada, significa a todos los elementos del conjunto de partida, de todos debe salir una flecha, una sola flecha. ¿Listo? Bueno, ahora, el conjunto A se denomina dominio de la función, se denota df. B se denomina codominio de la función, se denota cf. Y el rango es el lugar donde llegan las flechas. Se define así los elementos que están en el conjunto B, tal que y igual a f de x para algún x que pertenece a A. O sea, son los elementos que están relacionados, en otras palabras, con algún elemento del conjunto A. ¿Listo? Bueno, luego vamos a explicar qué es que significa esto de f de x. ¿Listo? Ya vamos a ir para allá. Ejemplo. Bueno, entonces por favor estarán pendientes aquí a participar. Tenemos aquí unas relaciones. No sabemos si esas relaciones son funciones o no. Ustedes me van a decir si son funciones o no. Para que sean funciones debe cumplir esto. De todos los elementos del conjunto de partida debe salir una sola flecha. ¿Listo? Entonces, esta relación f que está aquí, ¿es función o no es función? ¿Qué dicen ustedes? De todos los elementos del conjunto. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque de todos los muy bien, porque de todos los elementos del conjunto de partida están saliendo una sola flecha. Entonces, f es función. F es función. Como es función, entonces vamos a definir lo que es el dominio, lo que es el codominio y lo que es el rango. Dominio es el conjunto de partida. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Sería el conjunto A. Siempre el dominio es el conjunto de partida. Ahí no hay pierde. El codominio, CDF, es el conjunto de llegada. Bueno, todo el conjunto de llegada. Todo el conjunto de llegada es el conjunto B. El rango de la función es a donde llegan las flechas. En este caso, los elementos del rango serían el 1, el 2, el 3 y el 4, que en este caso coincidió con el conjunto B. ¿Listo? Ese sería en este caso el rango, a donde están llegando las flechas. ¿Listo? Miren a dónde llegó al 1, llegó al 2, llegó al 3, llegó al 4. Vamos ahora con esta relación que la hemos llamado G. Primero vamos a definir si es función. Si no es función, no se habla ni de dominio, ni codominio, ni rango. Entonces, ¿G es función o no es función? ¿Qué dicen ustedes? Si es función. Si es función, muy bien, G es función. ¿Por qué? Mire, porque de todos los elementos de aquí, de todos, salen una sola flecha.
¿Listo? Con eso garantizo que es función. Como es función, vamos a hallar el dominio, el codominio y el rango. Bueno, dominio es el conjunto de partida, que en este caso es el conjunto M. Codominio es el conjunto de llegada, que es el conjunto N. Y el rango es a donde llegan las flechas. En este caso, las flechas están llegando al 1, le están llegando al 3 y le están llegando al 4. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a H. Entonces vamos a determinar si H es función o no lo es. ¿Qué dicen ustedes? ¿H es función? No es función. ¿No? Sí es función. Sí Bueno, es. muy bien. Miren, aquí miren, hay que mirar, ¿no? De todos los elementos, de todos, debe salir una sola flechita. Acá no importa, ¿no? No se olviden cuando contábamos en el rombo. Entonces el rombo, decíamos 4 lados, pero también había por ahí una figurita así, que es un trapecio, y también el trapecio también tiene 4 lados, entonces no se olviden. Acá sí puede tener el mismo, o sea, a un número le pueden llegar 2 o más flechas, ¿no es cierto? Pero de aquí no puede salir una flecha, no pueden salir 2 flechas. No podemos decir, este tiene 4 lados y también tiene 3 lados. No, ¿no es cierto? Eso no se puede, es imposible. ¿Listo? Entonces ahí no es una función. Bueno, entonces de todos los de aquí debe salir una sola flecha. De todos está saliendo una flecha, por lo tanto H es función. Listo. Como H es función, entonces el dominio, el codominio y el rango. Bueno, el dominio, no hay pierde, esto es muy fácil, el conjunto R, codominio, el conjunto S, y el rango es a donde llegan las flechas. Entonces sería el 1, el 2 y el 3. ¿Listo? Bueno, acá no importa, ¿no?, que queden elementos sin relacionar y tampoco importa que a un elemento le hayan llegado 2 flechitas. ¿Listo? Y vamos por acá a la relación llamada R. Entonces, pregunta, ¿R es función o no es función? ¿Qué dicen? No. Muy bien. No, ¿por qué? Miren, porque aquí hay un elemento del cual no está saliendo flecha. Para que sea una función, de todos debe salir una flecha. Una función es como una máquina. Mira. Entonces, supongamos aquí tengo una máquina. Entonces aquí tengo f de x, vamos a meter unos elementos llamados x y va a producir esa máquina, me va a producir algo. Entonces supongamos aquí que le metemos arroz, ¿listo? Y acá, dependiendo de la cantidad de arroz que le meta, supongamos, ¿no?, un ejemplo, me lo va a empacar. Me lo va a empacar en arrobas o me lo va a empacar en kilos, en libras, en kilos, o me lo va a empacar en arrobas, o me lo va a empacar en bultos. ¿Listo? Dependiendo de la cantidad, supongamos que tenga una máquina así. Dependiendo de la cantidad de arroz, pum, me empacó una libra. Le coloqué otra cantidad de arroz y pum, me empacó un kilo. Le coloqué otra cantidad de arroz y me empacó una arroba. Le coloqué otra cantidad de arroz y me empacó un bulto. Pero entonces, si yo le coloco, por ejemplo, una tonelada aquí, o sea, lo único que le podrían colocar aquí es cantidades determinadas, bien sea libra, kilo, arroba o bulto, pero no le puedo colocar una tonelada. Si le coloco una tonelada, ¿qué va a pasar con la máquina? Se dañó. ¿Por qué? Porque le colocamos mucho y no pudo soportar. ¿Listo? Entonces la máquina se dañó y dejó de funcionar. Entonces así mismo es acá. O sea, de todos debe producirse algo. De todos los elementos que yo meta aquí, como en una máquina, meto aquí, aquí hay un embudo, imagínese usted, por el cual usted va a meter una cantidad, que en este caso la podemos llamar X, y debe producir algo. Esa máquina es la función que va a producir algo. Y en este caso, miren que no está produciendo nada del D. Eso significa que se dañó. Entonces ya no es función. ¿Listo? Entonces decimos no es función. Ya dejó de funcionar. Esto ya no funcionó. No es función. ¿Listo? Vamos a ver aquí la relación T. ¿Esa relación T es función o no es función? No, no es. Sí es función. Sí es función. ¿Sí? No es. No, T no es función. ¿Por qué T porque no? salen flechas. Que salen Porque dos salen dos flechas. flechas.
Listo. Porque de aquí están saliendo dos flechas. Esa función está dañada. ¿Por qué? Miren, no se olviden, por ejemplo, tengo un triángulo de acá, ¿no es cierto? Elementos de entrada, elementos de salida. Acá 3 y acá 4. Entonces, miren, si yo le digo, cuénteme el número de lados, y esa máquina me dice, este tiene 3 lados, y resulta que el mismo triángulo, la máquina me está diciendo que tiene 4 lados, dice usted, esta máquina está mala, esta máquina se dañó, entonces esa no está funcionando, entonces no es función, ¿listo? Entonces no puede de un elemento del conjunto de entrada tener dos salidas, no puede suceder. Entonces, si eso sucede, entonces dejó de funcionar. Eso no es función, no es función. Listo. Entonces, eso es una función. Ahora, resulta que estas formas, como las hemos ubicado aquí, se llaman diagramas sagitales. ¿Listo? Pero entonces, cuando tenemos funciones reales, ¿qué es una función real? Es donde el dominio es un conjunto o subconjunto de números reales y el codominio también es un conjunto o subconjunto de números reales. En ese caso no podemos representar en diagramas sagitales, un diagrama sagital, otro diagrama sagital, porque no se olviden que los números reales es un conjunto infinito. Entonces no se puede ubicar los números reales en un conjunto, ¿cierto? Es infinito. Y entonces no sabían cómo hacer ahí para establecer una relación donde el dominio sean números reales y el codominio sean números reales. Un señor llamado René Descartes tuvo una grandiosa idea. Se inventó algo que se llama el plano cartesiano. Y entonces él ubicó aquí los elementos X que van a estar en el conjunto A, partida, y acá en el conjunto B los elementos los llamó Y. Y entonces ubicó parejas ordenadas llamadas XY. ¿Listo? Entonces, este es son los elementos de entrada, lo que entra a la función le hace algo y estos son los elementos de salida, lo que la función produce. Por eso uno cuando tiene una función f de x, por ejemplo, ustedes conocen la función lineal, f de x igual a 3x menos 1, a veces se establece así, f de x igual, o también se establece así, y igual a 3x menos 1. ¿Listo? Estas dos formas, ambas representan exactamente lo mismo. ¿Listo? Porque lo que la función hace, se lo ubicó acá, son parejas ordenadas, x y y. X pertenece al conjunto de entrada, y pertenece al conjunto de salida. ¿Listo? Al codominio. Bueno, esto vendría a ser los elementos del dominio y acá los elementos del codominio. Bueno, y entonces este señor René Descartes ubicó aquí el eje X y acá ubicó el eje Y. Entonces no se olviden, acá están los elementos de entrada y acá los elementos de salida. O sea, acá estaría el dominio y acá viene a ubicar el codominio. Bueno, y entonces, por ejemplo, ¿cómo relaciono aquí X? ¿Cómo lo convierto yo en X cuadrado? Bueno, entonces, lo que hacemos es, bueno, sigamos con el cuento de la máquina, ¿listo? Entonces tenemos aquí una máquina f de x y aquí le metemos unos elementos llamados x, este es un embudo, y esta máquina va a producir algo, ¿listo? Pero entonces, esa función va a ser x al cuadrado. Entonces, ¿qué hace esa máquina? Lo que usted le meta ahí, lo eleva al cuadrado, ¿listo? Entonces, si usted le coloca el 1, usted entró 1, entonces, digamos, elemento de entrada 1, ¿qué hace la máquina? Lo eleva al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. Elemento de salida, 1. Si usted le mete el 2, elemento de entrada 2, lo que hace la máquina se le evalúa al cuadrado, 2 a la 2, 4. Entonces le va a producir esta pareja ordenada, 2,4. Si usted en la máquina le mete 3, entonces lo eleva al cuadrado, 3 a la 2 es 9, entonces el 3 irá con el 9. Si le mete el 0, entonces lo eleva al cuadrado, entonces 0 al cuadrado es 0, entonces 0,0 sería un punto, una pareja ordenada. Si le coloca, por ejemplo, menos 1, entonces, ¿qué va a hacer la máquina? Lo eleva al cuadrado. Todo lo que le meta lo eleva al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, entonces le queda menos 1,1. Si le mete ahí el menos 2, ¿qué lo va a hacer? Lo eleva al cuadrado, menos 2 a la 2 es 4. Entonces le va a quedar menos 2,4. Y estos puntos de aquí, entonces los ubicamos en el plano cartesiano. Entonces, a ver, empecemos con menos 2. Menos 2 con 4. Entonces vamos a suponer que esto es menos 1, esto es menos 2, aquí estaría 0, aquí está 1, aquí está 2.
El menos 2 lo relacionamos con el 4, entonces ubicamos el punto acá. Por acá estaría el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Listo? Ahí estaría el punto. El menos 1 con el 1, el menos 1 con el 1, aquí está otro punto. El 0 con el 0, aquí está otro punto. El 1 con el 1, aquí está otro punto. El 2 con el 4, aquí está otro punto. Y como son números reales, esto tiene infinitos puntos. No se olviden, entre dos puntos hay infinitos. Entonces esto se lo representa con una línea. Entonces viene así. ¿Listo? Y esto es una, en este caso, tenemos una curva. ¿Listo? Y esta es la gráfica de esa función. Este René Descartes es demasiado tremendo. Este fue el que se inventó esto. Algunos dicen que este es lo mejor que alguien pudo haberse inventado en matemáticas. Bueno, entonces eso es una función. En este caso, esa función se llamaría f de x igual a x al cuadrado. O no se olviden que puede llamarse y igual a x al cuadrado. ¿Listo? Esta función, en este caso x cuadrada, es muy importante también es importante que ustedes se la aprendan. Siempre que ustedes tengan x cuadrado, entonces ustedes es una parábola, pasa por el origen, es simétrica respecto al eje y. Hay que aprenderse esta grafiquita. Lo pueden necesitar, puede que necesiten, porque como les dije, este es uno de los temas que el ICFES va a evaluar. O sea, eso está escrito que les van a preguntar. ¿Listo? Les están avisando. Entonces, hay que estar pendientes de esta parte. Bueno, vamos a establecer cuál es el dominio y cuál es el rango viendo la gráfica. Viendo la gráfica, el dominio, entonces es el conjunto de partida, entonces viene a ser el eje X. Entonces, ¿qué elementos del eje X toma la gráfica? ¿Cómo se hace? Para darse cuenta, usted va a trazar perpendiculares al eje X desde la gráfica. Entonces, miren, al trazar perpendiculares de la gráfica al eje X, ahí se da cuenta usted qué elementos del eje X toma. Si usted se da cuenta, como la gráfica aquí es una parábola, la rama se sigue para acá abriendo, para acá se sigue abriendo, y aquí están los elementos que toma del eje X. Entonces pregunta, ¿qué elementos del eje X toma esa función? ¿Qué elementos del eje X toma? ¿Quién me dice? Menos 2, menos 0, 1 y 2. Ya, pero ven que como son Es de menos números 2 a 3. reales, por eso aquí, mire, por eso aquí, por ejemplo, para este numerito de aquí, por ejemplo, para este numerito de aquí también hay, ¿no es cierto? Miren, por acá algún número debe haber, ¿sí? Para otro número de aquí, para toditos estos números hay gráfica, para todos, para todos, para todos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el dominio? Los reales. De menos 2 a 2. Ya, es toda la recta, desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Sí? Porque para acá la gráfica, la rama se sigue abriendo y para acá también. ¿Sí? Entonces el dominio viene a ser los números reales. ¿Listo? Entonces voy a cambiar por aquí el color. Bueno, a ver, dominio, números reales. ¿Listo? Bueno, y vamos ahora al rango. Esto hay que aprenderlo, chicos, ¿verdad? ¿No? Bueno, al principio es como un poquito difícil, pero cuando ya van tomando práctica, ya les va quedando más fácil. Vamos ahora a establecer el rango. El rango. El rango es los elementos del eje Y que están relacionados. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, para acá abajo no hay gráfica. ¿Listo? O sea que estos elementos de acá los quitamos, digamos, del rango. ¿Listo? Entonces, ¿qué elementos del eje Y están relacionados? Para ello, lo que usted va a hacer es trazar perpendiculares de la gráfica al eje Y. Mire, ¿listo? De la gráfica al eje Y, traza perpendiculares y ahí se da cuenta usted qué elementos del eje Y están relacionados. Hasta aquí, miren, hasta el 0. Para abajo no hay. Entonces, ¿cuál sería el rango de esa función? ¿Qué elementos del Al eje Y? infinito. Desde el 0 No, Al infinito. al infinito. Los reales no, ¿no es cierto? Porque para acá abajo no hay, mire, para abajo no hay. Entonces los reales no es. Entonces serían los reales positivos. Los reales positivos es lo mismo que decir desde el 0 cerrado
perdón. Aquí serían nomás desde el 0 hasta el infinito. Esos no son los reales positivos, ¿no? Sería desde el 0 cerrado hasta el infinito. Eso, a ver, lo voy a escribir así. Sería 0 cerrado hasta el infinito. Otra forma para decir eso sería reales positivos más el 0, unidos con el 0. ¿Listo? Y ahorita estoy mirando la guía, en la guía les puse reales nomás. Bueno, ahí pues no me he dado cuenta. Al escribir de pronto me faltó, pero ahí son reales positivos más el 0. ¿Sí? O sea, quito los reales negativos. Bueno, ese sería el rango de la función. Bueno, esta otra gráfica que está acá, en la guía no les coloqué por la cuestión de tiempo y espacio y todo eso. Pero entonces la vamos a hacer acá. Vamos a mirar qué hace esta función. Entonces volvamos a la máquina. Entonces tenemos una máquina aquí tenemos f de x, aquí vamos a ingresar unos elementos llamados x y aquí me produce algo. Pero entonces esa función, ¿qué es que va a hacer? Le va a hallar la raíz cuadrada. Lo que usted le meta aquí, le halla la raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, si usted le mete ahí raíz 0, entonces la raíz cuadrada de 0 es 0. Si usted le coloca el 1 ahí, lo mete el 1 por aquí, ¡pum!, lo metió y ¿qué le dio la máquina? Raíz de 1, que es 1. Si usted le mete 2, ¿qué le va a producir? Raíz cuadrada de 2. Si usted le mete el 3, ¿qué le va a dar? Raíz cuadrada de 3. Si usted le mete el 4, ¿qué le va a salir en la máquina? Raíz cuadrada de 4. Ah, pero la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces lo que le va a botar la máquina es un 2. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si usted le coloca un número negativo? Por ejemplo, el menos 1, ¿lo puede meter ahí? ¿El menos 1 a la máquina? No. No, ¿no es cierto? Porque la raíz cuadrada de menos 1 no pertenece a los números reales. Entonces el menos 1 no lo podemos meter a la máquina. ¿Listo? Porque no hay valor. Entonces miren cómo me quedaría aquí. Me quedaría 0, 0. Este sería un punto de la gráfica. No se olviden, este es el eje X, este es el eje Y. Este es el dominio. Acá queda ubicado el dominio, conjunto de partida. Acá queda ubicado el rango, los elementos del conjunto de llegada. A este dominio también se le llama la variable independiente. Independiente. ¿Listo? Y al rango se llama la variable dependiente. Dependiente. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que usted le meta a la máquina produce algo. Acá no depende de nada. Usted llega y mete el 1, el 2, el 3, el 4, el que usted quiera meterlo. Por eso se llama la variable independiente. No depende de nada. Lo que sale sí. Si le metió un 4, entonces le salió un 2. El resultado depende de lo que usted le meta a la máquina. Por eso se llama la variable dependiente. La variable dependiente va ubicada acá arriba en el eje Y. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir ubicando los numeritos. El 1 con el 1. Entonces el 1 quedó relacionado con el 1. Vamos a suponer que esto es el 1. El 2, por acá el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, estos son parejas ordenadas, el 2 con raíz de 2. Bueno, raíz de 2 no lo ubiqué aquí, es 1.41 más o menos. 3 con raíz de 3. También la raíz de 3 no es exacta, es 1.70 y algo. 4 con el 2, este sí, entonces viene el 4 con el 2. ¿Listo? Y entonces tenemos este punto. Y entonces eso lo vamos a graficar con una curva. ¿Listo? Entonces la gráfica es una curvita que viene así. Bueno, algo así. Esa es la gráfica de f de x igual a raíz cuadrada de x. Vamos a determinar el dominio y el rango. El dominio lo ubicamos acá en el eje x. ¿Cómo es que hacemos? Vuelvo a explicar. Trazamos perpendiculares al eje x. Entonces, como este es el eje x de la gráfica, trazamos perpendiculares al eje x y miramos qué valores del eje x toma. Esto sería, miren, entonces, ¿cuál sería el dominio de esa función? ¿Qué valores del eje x toma la gráfica? De 0 hasta el infinito, ¿no es cierto? Entonces, lo podemos escribir como, a ver, voy a tomar otro color por aquí. Bueno, entonces el dominio de la función sería 0 cerrado, infinito, que es lo mismo que decir reales positivos unidos con el 0. O a los reales positivos le aumento el 0. Este es el dominio. Y el rango, entonces el rango lo miramos sobre el eje Y. El eje Y, ¿qué valores del eje Y será que toma?
Entonces hacemos lo mismo, trazamos perpendiculares, pero ahora al eje Y. De la gráfica al eje Y, miren, aquí me queda. Y esto sigue, ¿no es cierto? Porque si luego sigue raíz de 9, ya sube un poco a 3, raíz de 25 ya va a subir a 5, raíz de 100 ya va a seguir a 10 y así va a ir echando para arriba. Entonces nos damos cuenta que el rango, ¿cuál sería? ¿Qué elementos del eje Y toma la función? ¿Cuál sería el rango? Del 0 al infinito. El 0 y los reales positivos. Eso del 0, infinito, que es lo mismo que decir reales positivos más el 0. Excelente. Muy bien. Bueno, otra cosa que ustedes deben aprender aquí en las funciones, en este cuento de las funciones, es viendo una gráfica, usted saber, por ejemplo, viendo la gráfica, usted saber f de 4, viendo la gráfica, ¿sí? Olvidarse de la función, porque a veces les presentan la gráfica y no le dicen esta gráfica es raíz, esta gráfica es x cuadrado, nada. Entonces, a ver, me voy a inventar otra, listo, me voy a inventar otra. Por ejemplo, esta es una de las cosas que a veces he visto en las preguntas de las pruebas saber 11, que los ponen a pensar. Que los ponen a pensar. Por ejemplo, vamos a suponer aquí, tenemos el plano cartesiano. Bueno, me voy a inventar algo por aquí así. Por ejemplo, supongamos, a ver, que aquí sea el 5. Supongamos que por aquí sea el 4. Supongamos que por aquí esté el 1. Y supongamos que por aquí esté el 3. Bueno, es bien fácil, pero a veces, pues, si no lo han visto, a veces lo pueden confundir o no lo pueden saber por simplemente no haberlo visto. Pero ya cuando uno les enseña, esto es facilísimo. Y voy a ubicar por aquí otra gráfica, por ejemplo, me voy a inventar algo por aquí. Bueno, no tan complicado, una función cuadrática, vamos por aquí. Ay, se me subió un poquito, me pasé por acá. Bueno, por aquí. Supongamos algo así, un ejemplo, algo así. Bueno, entonces, y supongamos que aquí tenga un valor, no sabemos qué función es, supongamos que aquí hay un 2 y aquí le tocó el 1, y supongamos, bueno, aparece una función cuadrática, y supongamos que aquí es un 3, supongamos, y acá es un 4. Bueno, en este caso hay dos funciones graficadas, esto en un mismo plano cartesiano. No sabemos qué funciones es, nada, esto no nos interesa. Lo que les voy a preguntar ahí es lo siguiente. Bueno, hay dos funciones. Vamos con la función de color azul. Entonces yo voy a tomar aquí el color azul para que ustedes lo miren. Bueno, entonces, pregunta para la función azul. ¿Cuánto es f de 5 para el azul? ¿Cuánto es f de 5? 4. 4. Muy bien. Para el azul, ¿cuánto es f de 1? 3. 3. Muy bien. Miren, fácil. Para la roja, para la función roja, ¿cuánto es f de 3? F de 3. 4. 4. 4. Para la roja, ¿cuánto es f de 2? 1. 1. 1. Muy bien. Aquí hay unos puntos donde las gráficas se cortan, miren. ¿Sí? Estas gráficas se están cortando. Bueno, supongamos que pasa por aquí. Aquí hay otros puntos que son importantes, es donde las gráficas valen 0 y otros puntos es donde cortan al eje Y. ¿Listo? Bueno, a ver. Vamos a suponer que aquí sea menos 1. Y vamos a suponer que aquí en este puntico sea un menos 1.4, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a seguir preguntando. A ver. Para la gráfica de color azul, bueno, vamos a suponer que, también por aquí hay otros numeritos, vamos a suponer que por aquí sea el 4, ¿no? Ejemplo. Para la gráfica de color azul, y vamos a suponer que, bueno, ahí nomás.
Bueno, pongámosle aquí un 2 para la gráfica de color azul. ¿Listo? Vean la azul. Para la gráfica de color azul, este es un menos 1.4. ¿Cuáles serían, cuántos ceros tiene la gráfica de color azul? 3. 3 ceros. Menos 1.4 es donde corta el eje X, 2 y 4. ¿Listo? La gráfica de color rojo, ¿cuántos ceros tiene? Ninguno. Ah, bueno, ninguno, ¿no? Aunque bueno, ahí pues, bueno, listo, ninguno porque está por encimita. Pero entonces la voy a bajar un poquitico. ¿Listo? La voy a bajar un poquitico. Entonces, a ver, por aquí, ahí, ahí. ¿Cuántos puntos de corte con el eje? ¿Cuántos ceros tiene? 1. 1, que sería este, ¿no es cierto? Bueno, otra pregunta, mire. ¿Para qué valores, ojo, esta pregunta, siendo esta f de x, bueno, la roja, supongamos que es f de x, y la azul, lo vamos a llamar g de x. ¿Para qué valores f de x? Esto saben preguntar, yo he visto preguntas así. ¿Para qué valores f de x es igual a g de x? ¿Para qué valores? Para el 3 y en el G sería el 5. ¿Para qué valores? Porque ahí el 3 llega al 4 y el 5 del azul también llega al 4. Ojo aquí, pero, ¿no? F de 3 tendría que ser igual a G de 3. ¿Listo? Entonces, F de 3 tiene un valor que sería, F de 3 sería la roja, ¿no es cierto? Valdría 4. Y G de 3, que es la roja, que es la azul, perdón, vendría a dar por acá abajo. ¿Listo? Entonces, no son iguales. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿para qué valores f de Para el menos 1 y el 2, entonces. Exactamente. ¿Listo? Para el menos 1 y el 2. Entonces, si les preguntan esto que está aquí, miren, y esto sí les preguntan, por eso es bien importante esta clase. Entonces, para el menos 1 tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque si usted mira, f de menos 1 tiene el mismo valor que g de menos 1. Miren, f de menos 1, la roja, vale 1, ¿sí? Suponiendo que esto de aquí fuera un 1. Y g de menos 1 también valdría el mismo numerito. Y lo mismo sucede para qué otro número me dijo. Entonces, tendrían el mismo para el menos 1. Para el 2, pero ahí el 2 dijimos que era un 0, entonces ahí solo sería para el menos 1. Ya. Muy bien. Entonces, para x igual a menos 1 y habría otro valor, miren. Ay, perdón, se me borró esto de aquí. A ver, volvamos otra vez por aquí. Bueno, aquí habría otro valor. Este sería, ¿no es cierto? Los puntos de corte. Entonces vamos a suponer que este sea el 2 acásito. ¿Listo? Entonces, pónganme atención. ¿En qué momento las dos funciones son iguales? Son iguales es donde se cortan. En este caso, se cortarían el menos 1 y bueno, si Sebastián tiene razón, el 2 estaba acá, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí es 1.7. Entonces tendría dos valores. ¿Dónde son los puntos de corte? En menos 1 o donde se cortan las dos y en 1.7. ¿Listo? Esos serían los valores para los cuales las dos funciones son iguales. También saben preguntar lo siguiente. ¿Listo? Le dan algunas opciones. He mirado esto. Por ejemplo, me van a contestar si es verdadero o falso. F de 3 es mayor que G de 3. ¿Verdadero o falso? Veamos la gráfica. F es la roja y G es la azul. F de 3 es mayor que G de 3, viendo la gráfica. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Verdadero. ¿Cómo sé cuándo es mayor? Miren la roja. Para 3 está por acá arriba y para el azul, que es la G, está por debajo. Cuando está por encima es mayor. ¿Listo? Bueno, otra pregunta con estas dos gráficas. A ver, la última aquí. Por ejemplo, verdadero o falso, viendo la gráfica.
lo voy a escribir por aquí. Viendo esta gráfica de acá, f de 0 es mayor que g de 0. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? F de 0 es mayor que g de 0. ¿En cuál gráfica? ¿En la de raíz o en la otra? No, perdón, en esta. Ahí están las dos funciones. ¿Listo? La roja es f y la g es azul. Entonces, viendo esta gráfica que está acá. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque f es la roja que está por debajo, miren. Y g el azul para 0 está por encima. Entonces, aquí sería falso. Miren, estas cositas es fundamental que ustedes las sepan. Listo, no es complicado. ¿Sí? Si ustedes se les ha enseñado, es fácil. Entonces, los ceros es donde corta el eje X. El punto de corte con el eje Y hay que mirar aquí, donde corta el eje Y. Y donde las funciones son iguales, esto es bien básico, refiriéndome a que es importante. Donde son iguales es donde se cortan. Donde se cortan las dos funciones, ahí son iguales. Donde es mayor, donde está por encima. ¿Listo? Y será menor donde está por debajo. Listo. Algo más, miren. Pongan atención acá. Dice, ejemplo 3. En la función f de x igual a x2 más x menos 3, algunos valores de f son. F de menos 2. Viendo aquí cómo se encuentra f de menos 2. En la gráfica ya me dijeron perfectamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, g de 5, miraron aquí, vale 4. Pero ahora acá, miren. Cuando me dan la función así, ¿cómo hago yo para encontrar f de algún número? Lo que hago es, mira, donde está x, le estoy colocando el menos 2. Entonces, para hallar f de menos 2, ¿qué hago? Donde está x, le coloco el menos 2. Entonces sería menos 2 elevado a la 2, más menos 2, menos 3. Y de ahí operar. Menos 2 a la 2 es 4, de ahí es aritmética. Más por menos da menos, entonces sería menos 2, menos 3. 4 menos 2 da 2, menos 3 es menos 1. ¿Listo? Lo mismo si yo quiero calcular f de 0, entonces sería 0 al cuadrado más 0 menos 3. Operamos 0 al cuadrado es 0, entonces 0 más 0 menos 3, esto es igual a menos 3. F de c, ¿qué hago? Donde está x ahora está c, entonces me va a quedar c al cuadrado más c menos 3. ¿Cómo calculo f de h más 2? Alguien en la guía me hizo así, miren, f de h más 2. Cuando ya me entregó resuelto, hizo así, f por h más f por 2 es 2h. ¿Listo? Entonces pensó que esto era una multiplicación y me escribía preguntando, profe, ¿es así? Bueno, esto no, es otra cosa, ¿no es cierto? F de h más 2, ¿qué es? Donde está x le ponemos h más 2, entonces sería h más 2 elevado al cuadrado, más, donde está x le ponemos h más 2 y luego menos 3. ¿Y de ahí qué hacemos? Simplificar. ¿Cómo se simplifica esto? H más 2 elevado a la 2, un producto notable. Pilas con los productos notables, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que sería 4h, álgebra les van a preguntar, 2 a la 2 es 4, más, eliminamos el paréntesis, como está precedido de un signo más, me quedan los términos tal como están, menos 3. Y de ahí términos semejantes, h al cuadrado no hay más, los que tienen h sería este 4h y esta h que serían más 5h, y más 4 más 2 serían 6, menos 3, entonces me quedaría más 3. A ver, estoy viendo la guía y acá tiene otro valor. ¿Qué pasó? A ver, 4 más 4h más 2 a la 2 es 4, más 2 más h menos 3. Simplificamos, estoy viendo la guía, h a la 2, 4h más h, 5h. Ah, en la guía me he equivocado, mire, nadie me dijo 4 más 2 menos 3. Le he colocado ya más 1. Mire mal los números, ¿sí? En la guía, entonces, bueno, hay que corregir. Me queda h a la 2 más 5h más 3. Bueno, listo. Esto es algo muy importante también que hay que saber hacer, saber qué es que significa esto de f de no sé qué, f de 5. ¿Listo? ¿Qué es eso? Entonces está colocando donde está x y tiene una función f de x igual a x al cuadrado menos 1.
f de 5, ¿qué es? Donde está x le está colocando el 5. Y listo. Opera y listo. Bueno, algo más. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta de pronto? ¿Alguna pregunta? Chicos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, No, por el momento. listo, muy bien. Estarán atentos a preguntar, ¿no? Si no entienden algo, me dicen, profe, tal, y ahí me van cortando. Bueno, a ver, otra de las cosas que hay que saber hacer es saber calcular el dominio y el rango. Ya lo aprendimos viendo la gráfica, ¿listo? Al rato les explicaba. Acá hicimos la gráfica y viendo la gráfica vimos cuál era el dominio y cuál era el rango. Ahora vamos a aprender, sin hacer la gráfica, a determinar cuál es el dominio. Por ahora, el dominio. ¿Listo? El rango es más complicado. Eso está al final de la unidad. Por allá estamos enseñando a calcular el rango. ¿Listo? Por ahorita, el dominio. Entonces, tenemos estas tres funciones. Vamos a aprender a calcular el dominio de estas funciones. ¿Cómo se lo hace? Hay unas restricciones y son tres. La primera cuando hay fracción, la segunda cuando hay raíz y la tercera cuando hay un logaritmo. Cuando hay fracción, ¿cuál es la restricción? Que el denominador tiene que ser diferente de 0. No se olviden que la división por 0 no existe. Usted divide 3 entre 0, eso no existe. No hay ningún número que multiplicado por 0 le dé 3. ¿Listo? El 0 arriba sí. 0 dividido entre 5, sí hay división. ¿Listo? ¿Cuánto es 0 dividido entre 5? Les pregunto. 0. 0. Muy bien. Entonces no existe la división cuando el 0 está en el denominador. Arriba sí puede estar. Y la segunda restricción cuando hay una raíz. La restricción es que a tiene que ser mayor o igual que 0. Porque no se olviden cuando es raíz cuadrada, ¿no? O raíz de índice par. Entonces no se olviden que las raíces de índice par de números negativos, un número negativo, no pertenece a los números reales. ¿Listo? Y estamos viendo funciones con números reales. El logaritmo solamente existe para números positivos. Logaritmo de 0 no hay y logaritmo de números negativos tampoco. Solamente existe el logaritmo para números positivos. Entonces de ahí son esas tres restricciones. Y teniendo en cuenta esas restricciones es que se encuentra el dominio de cualquier función. Otra cosa, bueno, no lo escribí aquí, pero más después lo vamos a ver, ¿verdad? Más después lo vamos a ver, cuando estemos mirando la clasificación de funciones, pero de una vez les voy a ir diciendo, que de pronto no falta. Cuando hay funciones de este estilo, f de x igual a 3x cuadrado menos 5x más 1, o pongámosle más aquí, a la 3, aquí a la 2, y bueno, ahí, más 1. F de x igual a 3x a la 3 menos 5x2 más 1. Esta función tiene un nombre, luego lo vamos a mirar, se llama función polinómica. ¿Listo? Se llama una función polinómica. Siempre que tengamos una función polinómica, como estas, el dominio va a ser los números reales. No se hace ninguna operación, solamente dice dominio, números reales. ¿Listo? Bueno, en cambio en esta sí, hay que calcular el dominio. Bueno, entonces vamos a aprender a hacerlo. Entonces vamos para la f de x igual a x más 3 sobre x menos 2. F de x igual a x más 3 sobre x menos 2. En este caso la restricción que aplicamos, ¿cuál sería? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. La primera. El denominador tiene que ser diferente de 0. Lo voy a hacer por aquí. Entonces, dominio de la función. ¿Qué tiene que cumplirse? Que el denominador, ¿cuál es el denominador? El de abajo, x menos 2 tiene que ser diferente de 0. El diferente se lo resuelve de la misma manera que se resuelve un igual. Entonces, como se hace el menos 2, pasa al otro lado positivo, entonces me queda x diferente de 2. ¿Y cómo se interpreta x diferente de 2? Son todos los números reales excepto el 2. O sea que el dominio serían todos los reales menos el 2. ¿Listo? Ese sería el dominio de la función. Todos los reales le quito el 2. ¿Listo?
Vamos a hacer la gráfica en la calculadora gráfica y ahí se van a dar cuenta. Bueno, vamos a graficar x más 3 sobre x menos 2. No se olviden, el dominio todos los reales menos el 2. Entonces vamos a ir aquí a mi calculadora. X más 3 sobre x menos 2. A ver, esperemos que cargue. Listo. Entonces y igual. Lo pongo entre paréntesis para que se forme la fracción x más 3 sobre x menos 2. Miren, allí está la gráfica. Miren la gráfica. Resulta aquí, bueno, le voy a tomar una foto aquí y lo voy a ubicar. Esta fotico la voy a ubicar, a ver, en una plantilla de PowerPoint por aquí. A ver, la voy a pegar por aquí para poder escribir. Bueno, listo. Aquí hemos graficado x más 3 sobre x menos 2. El dominio lo miramos sobre el eje x. Este es el eje x. ¿Qué valores del eje x toma? Todos los reales menos el 2. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí quedó 1, 2, 3, 4 y 5. El 2 estaría aquí. Resulta que para el 2 no hay, miren. Entonces por aquí vamos a tener una línea. De una vez les voy diciendo cómo se llama esa línea. Esa línea se llama una asíntota. ¿Listo? Aunque ya por allá en trigonometría miramos esas lineecitas. ¿Qué es una asíntota? Es una línea en la cual la gráfica se va a acercar, pero nunca la va a tocar. ¿Listo? Entonces miren que el dominio sería todos los números reales, todos por aquí hay gráfica, hay gráfica, hay gráfica, hay gráfica, hay gráfica. En el 2 no. Y sigue por acá, hay gráfica, hay gráfica, hay gráfica, hay gráfica, hay gráfica. ¿Listo? Ese es el dominio de esa función. ¿Listo? Bueno, entonces son todos los reales y le quitamos este numerito en el 2 no hay gráfica. En este caso hay una asíntota, miren. ¿Listo? Bueno, vamos a volver a donde estábamos en nuestra guía. Pantalla, barra de tareas. Y estábamos por ¿dónde es que estamos? La cartilla. Listo. Listo, ya miramos gráficamente que es cierto. Dominios son todos los reales, pero el 2 no. En el 2 no hay gráfica. En este caso, tuve una asíntota. Solamente para recordarles que esas lineecitas se llaman asíntotas. Bueno, vamos al segundo. B, g de x igual raíz cuadrada de x menos 4. B, g de x igual raíz cuadrada de x menos 4. Bueno, dominio de la función. ¿Cuál restricción aplicamos ahí? Ya les subo para que las miren. ¿La 1, la 2 o la 3? La 2. La 2. La 2. Muy bien. ¿Qué tiene que suceder con lo que está dentro del radical? Tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué está dentro del radical? X menos 4. Eso que está dentro del radical se llama el subradical. Tiene que ser mayor o igual que 4. Despejamos y me queda x mayor o igual que 4. ¿Cuáles son los x mayores o iguales que 4? Entonces, como esto es un intervalo, les recuerdo, si lo ubicamos en la recta real, sería así. Sería el 4 ubicado por aquí, cerrado en 4 y todos los numeritos que están acá. ¿Listo? Y entonces, notación de intervalo sería 4 cerrado, coma, infinito. ¿Listo? Ese sería el rango. Vamos a graficar acá en la calculadora gráfica. Sería raíz cuadrada de x menos 4. A ver, no sé cómo se pone raíz cuadrada. Voy a intentar. Raíz cuadrada de x menos 4. A ver el teclado. Raíz. Ah, miren, aquí está. Raíz cuadrada de x menos 4. Mírenla. Allí está la gráfica. Miren la gráfica de raíz cuadrada de x menos 4. Miren. Ah, bueno, voy a tomarle la foto y lo voy a llevar otra vez acá, ¿no? Para que lo puedan ver. Ah, se me perdió el cursor. Bueno, ya apareció. Listo. Bueno. Miren, esta es la raíz cuadrada de x menos 4. ¿Listo? Miren, si ustedes se dan cuenta, esto es 1, esto es 2, esto es 3 y esto es 4. Para calcular para mirar
para mirar, cuando tenemos una gráfica, para mirar cuál es el dominio, ¿cómo era que se hacía? Trazábamos perpendiculares al eje X. Miren, desde aquí para acá hay gráfica. ¿Listo? Miren, si ustedes se dan cuenta, para acá atrás no hay. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función aquí? Desde el 4 cerrado hasta el infinito, que es lo que acabamos de encontrar nosotros. ¿Listo? Desde el 4 hasta el infinito. ¿Listo? Bueno, ya les indico acá. Cuando operamos, mírenlo, aquí está, desde el 4 hasta el infinito. ¿Listo? Y lo mismo con la siguiente. Logaritmo de A. Entonces, ¿qué debe suceder con el logaritmo? Que lo que está acá adentro tiene que ser x más 1 sobre x al cuadrado menos 4, tiene que ser mayor que 0. ¿Listo? Porque el logaritmo de 0 no existe, de números negativos tampoco existe. Bueno, lo vamos a hacer. A ver, x más 1 sobre x al cuadrado menos 4. No sé si hay espacio acá. X más 1 sobre x al cuadrado menos 4 mayor que 0. Bueno, entonces resolvemos esta inecuación. Entonces para ello primero factorizamos. Al factorizar me va a quedar x más 1. X al cuadrado menos 4, la factorización es x más 2 por x menos 2. En la guía también me había confundido ahí, ¿no? Y luego pues alguien me escribió, me dijo, profe, ¿y aquí la factorización? Y ya les envié a ustedes para que corrijan, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Que yo ahí les envié una fotico. Bueno, ¿o no se dieron cuenta? ¿Sí se dieron cuenta o no? Sí, profe. Listo. Muy bien, entonces miren, de aquí resolvemos por el método gráfico. Estamos resolviendo una inecuación, x más 1 sobre x2 menos 4, y lo hacemos por el método gráfico. Los ceros serían menos 2, menos 1 y 2. ¿Cuáles son los ceros? Alguien puede decir, ¿y cuáles ceros? Entonces, cada uno de estos factores que están aquí, ya les indico con el cursor, x más 1, x más 2 y x menos 2 son factores, se los iguala a 0. X más 1 es igual a 0 y se despeja x. X es igual a menos 1. X más 2 es igual a 0, entonces se despeja x. X es igual a menos 2. Y x menos 2 igual a 0, se despeja x. X es igual a 2. Esos son los ceros que estoy ubicando aquí. Menos 2, menos 1, 2. Menos 2, menos 1, 2. Y acá en el resultado también. R es la recta real. Menos 2, menos 1, 2. El primer factor, x más 1. Vamos a colocarle ahí los signos. A ver, voy a poner con verde. Entonces, x más 1, si aquí es 0, antes de 0 es negativo, después de 0 es positivo. X más 2, ¿dónde es 0? En menos 2. Si aquí es 0, antes de 0 es negativo, después de 0 es positivo. Esto es facilísimo, miren. X menos 2, ¿dónde se hace 0? En 2. Si aquí es 0, antes de 2 es negativo, después de 2 es positivo. Y luego multiplica, menos por menos da más, por menos menos. Más por menos da menos, por menos da más. Siguiente, más por más da más, por menos menos. Y siguiente, más por más da más, por más más. ¿Cuál es el dominio de la función? Entonces, los mayores que 0, o sea, donde es positivo. Entonces sería de menos 2, menos 2, menos 1, es positivo, miren aquí, del menos 2, menos 1 sería este intervalo, unido con lo que va desde aquí hasta el infinito. Unido con desde el 2 hasta el infinito. Eso sería el dominio de esa función. Vamos a mirar aquí en la calculadora gráfica. X más 1 sobre x al cuadrado menos 4. ¿Listo? Entonces sería aquí entre paréntesis x más 1 sobre x cuadrado menos 4. Uy, Dios mío, esa gráfica sí muy complicada. Bueno, ¿qué dijimos que era el dominio? Falta el logaritmo. Logaritmo, peor. Ha de quedar logaritmo de... Voy a abrir paréntesis. Cierro paréntesis. Bueno, miren la gráfica. Ahí está. Entonces, a ver, viendo la gráfica... Bueno, ahí no se alcanza a notar bien
Esto sería 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, voy a imprimir esto y voy a ir acá en una plantilla. A ver si... Bueno. Se me perdió el cursor. No sé por qué a veces se pierde el cursor. A ver, ya... ya por aquí. Listo. A ver, acabé de graficar esto. Logaritmo de x más 1 sobre x al cuadrado menos 4. Esto sería menos 1. Voy con otro color. A ver, un color que miren más. Bueno, con esto. Esto sería un menos 1. ¿Listo? Entonces, la gráfica, miren que no hay desde el menos 1 hasta el... Esto sería el 2. Ni tampoco hay para acá atrás. Desde el menos infinito, miren, todo esto no hay gráfica. Hasta esto sería el menos 2. Entonces, gráficamente, el dominio de la función, viendo la gráfica, sería desde el menos infinito. El dominio son los valores que sí toman. Dominio sería desde el menos 2, menos 1, unido con, y desde el 2 hasta el infinito. Menos 2, menos 1, unido con 2 hasta el infinito. Vamos a ver si son los mismos que escribimos acá. Menos 2 menos 1 unido 2 hasta el infinito. Menos 2 menos 1 unido 2 hasta el infinito. Menos 2 menos... Mírenlo, aquí está. Menos 2 menos 1, ahí está. Unido desde el 2 hasta el infinito. Listo. Bueno, ese sería entonces el dominio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes de aquí? Saber que el dominio, cuando hay fracciones, el dominio tiene que ser diferente de 0. Cuando hay una raíz, saber que el subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Cuando hay un logaritmo, saber que lo que está aquí tiene que ser mayor que 0. Y saber resolver. Y con eso ustedes van a encontrar el dominio de una función. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esa parte? Algo que no hayan entendido. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? ¿Ah? No entendí. Bueno, no entendí la pregunta. Que no hay nada que preguntar. Listo. Bueno, gracias. Listo, no hay preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Dice, miren esto. Ejemplo 5. Hallar los puntos de corte con el eje X y los puntos de corte con el eje Y de las siguientes funciones. Para la guía yo les puse una nomás. Vamos a resolver una nomás. ¿Listo? Vamos a resolver la B. A ver, voy a revisar su guía. Ajá. Solamente resolvimos para X al cuadrado menos 9. Entonces, vamos para la B. Bueno, voy a cambiar aquí de color. Vamos a hallar puntos de corte con el eje X. Cuando vamos a encontrar los puntos de corte con el eje X debe suceder que Y vale 0. ¿Por qué? Mire, cuando usted está aquí el plano cartesiano y supongamos que por aquí vaya una gráfica y cortó aquí al eje Y, entonces si usted encuentra las coordenadas de este punto, bueno, hagámoslo un poquito más. A ver, aquí está el plano cartesiano y supongamos esta gráfica y más fácil. Este es el punto de corte con el eje Y. ¿Cuáles serían las coordenadas? Sería 0 para X y 2 para Y. ¿Listo? Uy, no quiso dar el marcador. 0,2, ya. Entonces, miren, siempre que corte al eje Y, perdón, estamos encontrando el punto de corte con el eje X.
Bueno, perdón. Entonces, de nuevo. Vamos a suponer una gráfica, a ver, bueno, supongamos algo así. Bueno, y cortó aquí y aquí. Supongamos que las coordenadas son para x menos 2, para y 0, y aquí para x2, y 0. Entonces, siempre que corte al eje x, el valor de y tiene que ser 0, miren. ¿Se dan cuenta? El valor de y es 0. Siempre cuando tenemos un punto de coordenadas a, b, el primero es x, el segundo es y. Y cuando corta al eje x, cuando y vale 0. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, ¿quién es y? Y es este. No se olviden, y es f de x. Entonces me quedaría que x al cuadrado menos 9 es igual a 0. Y resolvemos esa ecuación. Esta es una ecuación cuadrática. Esto les debe parecer bien fácil. ¿Cómo se factoriza una ecuación? ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Hay varias maneras. Les voy a indicar algunas. Una es factorizando. Entonces me quedaría x más 3, esto es una diferencia de cuadrados, x menos 3 igual a 0. Hay dos factores que se igualan a 0, entonces me queda x más 3 es 0, o x menos 3 es 0. Cualquiera de los dos vale 0. De aquí me queda que x vale 3, y de acá me queda que x vale menos 3, y de acá me queda que x vale 3. Entonces los puntos de corte con el eje x serían estos. Sería un punto de coordenadas menos 3 para x, para 0y, y para x3 para y0. Esta sería una forma de resolver. ¿Listo? Otra forma para resolver, ¿cómo sería? Despejar, en este caso se puede despejar x cuadrado. Entonces miren, sería así, x cuadrado, bueno, menos 9 igual a 0, ¿no? Despejamos x cuadrado, el menos 9 pasa positivo, luego el 2 pasa como raíz cuadrada, pero entonces me queda más o menos raíz cuadrada de 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3, entonces me queda que x es igual a más o menos 3. Ahí están las dos soluciones, menos 3,3. Es necesario para la prueba del ICFES que ustedes manejen las dos, esta y también esta, porque resulta que en las pruebas del ICFES a usted también le van a preguntar algo que se llama argumentar, y en la argumentación usted debe saber explicar por qué. Y entonces ahí le preguntan por qué y le dan las opciones. Y a veces resuelven de esta manera y a veces resuelven de esta otra manera. Entonces usted debe manejar estas dos. Por eso aquí me di el trabajito de hacerle por las dos, por esa razón. Usted, por favor, maneje ambas. ¿Listo? Bueno, listo. Esos serían los puntos de corte con el eje X. El punto de corte con el eje Y es mucho más fácil. Miren, aquí nomás, para no hacer ninguna operación. El punto de corte con el eje Y es este, la variable independiente. ¿Dónde corta el eje Y? En menos 9. Esta, ¿dónde corta el eje Y? En más 1. ¿Listo? Bueno, si quiere hacer la operación, ¿cómo sería? Entonces sería punto de corte con el eje Y, punto de corte con el eje Y, entonces X vale 0. Ahí es lo que les estaba explicando a ratos. Si tiene una gráfica usted, ¿dónde va a cortar al eje Y? Cuando X esté valiendo 0. Supongamos que aquí tiene coordenadas cuando Y esté ¿cuándo corta al eje Y? Cuando X vale 0. Entonces vamos a suponer esto es X0, esto es Y2. Entonces siempre que corte al eje Y, el valor de X, esto es X, tiene que ser 0. ¿Listo? Bueno, y entonces como tenemos la función y igual a x al cuadrado menos 9, entonces simplemente donde está x le ponemos 0. Entonces sería 0 al cuadrado menos 9, y 0 al cuadrado menos 9 da menos 9. Listo. Entonces de esa manera se encuentran los puntos de corte con el eje x y los puntos de corte con el eje y. Estos sí les van a preguntar, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno. No, profe. Listo, les hago esta pregunta. A ver, supongamos que tenemos esta función, f de x igual a 3x al cuadrado menos 5x. Bueno, los puntos de corte con el eje x tendríamos que resolver la ecuación 3x2 menos 5x igual a 0. Bueno, ahí factorizan y resuelven. La pregunta es,
Si el término independiente, habíamos dicho que el término independiente es el punto de corte con el eje Y aquí no hay, entonces, ¿cuál sería el punto de corte con el eje Y? ¿Quién me dice? 0. Muy 0. bien, cortaría en 0. Ahí como no hay, entonces vale 0. El punto de corte con el eje Y sería 0 en este caso, para esta función. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? Esto también está escrito que les van a preguntar. Nos faltan 7 minuticos de clases. Por favor, no se me vayan a cansar. Esto les van a preguntar. Funciones definidas a trozos. Está escrito. Funciones definidas a trozos. Entonces, explico esto y, bueno, si avanzamos otro poquitico bien o si no, yo creo que ahí ya vamos a terminar. Miren, ¿cómo es una función definida a trozos? Es como una función definida a trozos está compuesta por dos o más funciones al mismo tiempo. 1 y 2. ¿Cómo se interpreta esto? Que la función antes, después del 2 va a ser x cuadrado. Y antes del 2 la función va a ser x. O sea que aquí hay dos funciones. Entonces, una función va a ser f de x igual a x cuadrado. Y también otra función f de x igual a x. Cuando la función toma esta parte, para esto, para los x mayores o iguales que 2, la función se le aplica esto. ¿Y cuándo se le aplica esta función? Aquí, miren. Cuando x menor que 2, le aplicamos esta partecita. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se grafica? Tenemos que ubicar los puntos, las parejas ordenadas, de acuerdo a los valores que ingresan. Si son menores que 2, tabulamos aquí. ¿Listo? Entonces, aquí sería para menor que 2. Si el número es menor que 2, le aplicamos esta función. Y si es mayor o igual que 2, mayor o igual a 2, le aplicamos esta función. Entonces, por ejemplo, para menos 1. Entonces, si aquí ubico parejas en el plano cartesiano. Para menos 1, ¿cuál función le aplico? ¿X cuadrado o X? X. Listo. X. ¿Y qué hace la función X? Entonces, f de X, bueno, aquí no se olviden, aquí adentro va f de X. ¿Listo? Aquí ingreso un elemento X. F de X en este caso es la de abajo, es la misma X. Entonces, si meto el menos 1, ¿qué me va a devolver la función? El mismo número. Entonces, ¿cuánto sería f de menos 1? Menos 1. Menos 1. ¿Listo? Para menos 1, menos 1. Este sería un punto en el plano cartesiano. Bueno, lo voy a ubicar un poquito más acá. Menos 1, menos 1. Si yo le ingreso el menos... A ver, no nos vamos. Vámonos con el 0. Si yo le ingreso el 0, ¿cuál le aplico? ¿X cuadrado o X? X. X, esta. Entonces, si ingreso el 0, aquí metí el 0, ¿qué me bota la función? Aquí. ¿Qué me bota la función? El 0. El mismo 0. Cero. ¿Listo? Mira, f de x igual a x. O sea, me bota lo mismo. No le hizo nada. Me lo dejó tal cual. Me lo devolvió. ¡Pum! Toma el mismo que tenía. Si le ingreso el 1, ¿qué valor me va a dar? 1. 1. 1. Muy bien. Ojo aquí. Si le ingreso el 2, ¿cuál función le aplicamos? ¿La de arriba o la de abajo? X cuadrado. La de arriba. La de Exacto. arriba. ¿Por qué la de arriba? Porque dice para mayor o igual a 2. ¿Listo? Acá es para menores que 2. Entonces, si le ingresamos el 2, ya no se le aplica esta función, sino que se le aplica x cuadrado. ¿Listo? Entonces, metemos el 2 por aquí. ¿Cuánto me bota? ¿Cuánto me da? 2 a la 2. ¿Cuánto me bota? 4. 4. 4. ¿Listo? Si le metemos el 3, ¿qué valor me va a dar? 9. ¿Listo? Y así sucesivamente. De ahí para allá ya me bota x cuadrado. 4 me va a botar un 16. Esto es lo que me bota, la función. Y eso lo vamos a representar en el plano cartesiano. Entonces hay que tener en cuenta dónde cambia. Cambia aquí, en el 2.
Antes del 2 es una cosa y después del 2 es otra cosa. Antes del 2 es una función lineal y después del 2 es una función cuadrática. La función lineal, gráfica, línea recta. Función cuadrática es curva. Entonces vamos a ver los puntos. Entonces supongamos que aquí es 1, supongamos que aquí es menos 1, supongamos que aquí es menos 2. Entonces para acá atrás me está botando los mismos numeritos, ¿no? Menos 1, menos 2. Para menos 2 vale menos 2, para menos 1 vale menos 1, para 0 vale 0, para 1 vale 1, pero aquí entonces me toca así, un circulito indicando que ese valor no lo tomo. Ay, me fui muy acá abajo, parece. Para menos 1, menos 1, para menos 2, por aquí. ¿Listo? Entonces viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Listo. Esa sería la parte menor que 2. Y de 2 en adelante, x cuadrado. Entonces, ahí se coloca un puntico cerrado. Para 2, ¿cuánto vale? Miren, aquí está. Para 2 la función vale 4. Si aquí está el 3, para 3 vale 9. Entonces voy por acá arriba. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por acá arriba. Entonces, de aquí en adelante la gráfica es una curvita. Curva. ¿Listo? Sigue una curva. Esas funciones se llaman funciones definidas a trozos. Estos sí les van a preguntar. Les van a dar, puede ser una función definida a trozos y usted saber la gráfica. O les pueden dar la gráfica y usted saber que de acuerdo a esa gráfica, qué tipo de función es. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado con estos. Miren, cuando está el circulito abierto es menor. Cuando está el circulito cerrado, en este caso vale igual. En este caso mayor o igual. Esos detallitos hay que tenerlos presentes. Repito, miren, cuando está el circulito abierto, entonces acá tiene que estar, no tiene que estar el menor o igual, solamente menor. Y cuando va así cerrado, entonces ustedes tienen que tener pendiente que eso acá va con el igual. ¿Listo? Bueno, esas se llaman funciones definidas a trozos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ya se nos acabó la hora. En nuestra guía, a ver, nos quedó faltando. Después de funciones definidas a trozos, está el criterio de la recta vertical, propiedades de las funciones, inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, cuando es creciente, cuando es decreciente, cuando es periódica, cuando es par o impar. Todavía nos faltó. Bueno, por hoy vamos a dejar ahí, ¿no? Entonces ya para otra clase vamos a continuar. Los miércoles, ¿no? Vamos a continuar. Todos los miércoles vamos a continuar con las guías. Y la preparación para el ICFES vamos a continuar con los otros días. Lunes puedo cada 15 días. Y los viernes creo que ahora sí voy a poder todos los viernes. Porque por allá me cuadraron otro horario. En otro compromiso que tengo. Y yo creo que voy a poder todos los viernes. Los lunes cada 15 días. Y el día que no podamos un lunes, como ahora que no pude, yo creo que nos va a tocar buscar otro día. Y el único día es el sábado. ¿Listo? Bueno, entonces chicos, por hoy dejamos ahí. Y bueno, les pregunto, si les parece así o está muy duro, muchas clases. Pues por mí, yo pues diría continuar así. Todos los miércoles continuar con, Aquí está bien, profe. bueno, con el desarrollo de los temas de la cartilla y tratar de avanzar todos los temas que sí les van a preguntar en el ICFES, como este, funciones, y por ahí les envío un audio de otros temitas que faltan, verlos los miércoles. Y 2 días más de clases de pre-ICFES. Ahí vamos recordando otros temitas. Listo, bueno, entonces chicos, dejamos hasta ahí. Entonces no se olviden, por favor, resolverán el simulacro, ¿no? Que les envié de geometría analítica. Con eso vamos a terminar geometría analítica, de ahí les envío de trigonometría. De trigonometría creo que es un hito nomás, no creo que sea mucho. Y luego ya empezamos con estadística. ¿Listo? ¿Listo? ¿Aló? Profe. Ajá, sí. Listo, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, listo. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Chao.